Hoxe, 18 de diciembre do 2015, Festival de Nadal aquí no CEIP de Curtis, coa colaboración de todo o alumnado, desde infantil e primaria. Esta é a ambientación do colegio por la Navidad. Ahora espera que voy por la... Mira, ya está. Bienvenidos un ano máis ao Festival de Nadal do Colegio. Imos dar... Bueno, xa sei que están moi incómodos, pero non hai máis sitio. Entón, queremos estar parados así. Se é posible, cando vexan que os papás dos nenos que van a actuar non poden entrar porque non hai sitio, pois polo menos nese momento que os nenos actúan, se non lles importa facerles un pouco de sitio, salir un momento e que despois volvan a entrar, vale, para que todo o mundo na medida do posible poida ver os seus fillos. Bueno, pois nada máis, sin máis preámbulo, comezamos. Van comezar os presentadores, pois Carmen lles pido un fortísimo aplauso. Benvidos ao noso Festival de Nadal. Un curso máis queremos ofrecerles un anaco de ilusión e diversión. Para ello presentamos o traballo, teatro, música e baile, é o que se nos ocurra. Pedimos silencio para que todos e todas oian ben. Xa, sin máis, comenzamos. Para empezar, os pequeneros do cole preséntanos A Arboriña de Nadal. Toñi. Xa sabedes esa tempo Nadal. É que sí. E como ben sabedes, temos o noso cole moi ben adornado. Sí. Oh, pero que sei unha bonita que está espira. Que falta esa arbolina? Adornos, ai claro, non? Que os parece se le decimos algo a esta arbolina para que se poña contenta. Decimos yo. Adorniños poñer, quero que sexa bonita, Moi ben! Bueno, e os nenos de 3 anos que lle traen aos Reyes? Moi ben! Pois ora vai a profe Esther a recoller as tampas para a arboriña. Sabes como lles damos? Bueno, e os de 4 anos, que lle traen aos Reyes os neniños de 4 anos? A ver que lles traen? cole, para que son nenos. Moi ben! Les damos as bolitas as profes.
Bueno, e os de 5 anos, que lle traen tamén? Vale, pues damos esas guirlandas tamén ás tropes. Ay, qué bonita está quedando nosa arboriña, verdad? Pero faltalle algo alá arriba, que é o que lle falta na punta? Vale, pois Sergio vai coller a estreliña, vai a caixiña Sergio, e vamos a poñer tamén. Bueno, xa temos todo montado, só falta pedir un agasallo para todos os aquí presentes. Que despediremos?
Seguimos. Agora os alumnas de segundo levan os estudiantes dos anos 70. Eles interpretan o musical do Cris. pero temos que continuar. Agora veredes o que pode pasar nun teleconsultorio. Escoitade e mirade. Os nenos e nenas de sexto representamos a obra de teatro La Consulta del Dr. Manzano.
todos. Los alumnos de sexto curso hemos preparado una obra de teatro, titulada La consulta del doctor Manzano. El tema va de médicos. Esto es lo que pasa o puede pasar en un consultorio de la Seguridad Social. Bueno, soy el doctor Manzano, colegiado autónomo 45 del excelentísimo Colegio de Médicos de la Seguridad Social. Y me llamo Marta Sanos porque corto por los años. Y yo soy la enfermera Carmela y ayudo al doctor a sacar muelas. Bueno, dejemos de presentaciones y empecemos a trabajar en serio. Enfermera, ¿qué no me le puede pasar? Para mí es un selectivo, doctor. Ahora mismo hay aproximadamente 545 pacientes, doctor. ¿Y sabemos que quién es el primero? El primero soy yo, que llevo esperando aquí desde las 7 de la mañana. ¿Y eso nada? Usted llegaría primero. Primero somos nosotros. ¿Qué cara tienen algunos? Llegan los últimos y se ponen los primeros. ¡A esto no hay derecho! Por esto pagamos a la... ¿Y seguridad social? Esto es una república en Atacana. Ya nadie respeta nada. Orden, por favor. No se paciente, que el doctor les atenderá a todos. Ante tantísimos pacientes, el doctor Manzano no se puso nervioso ni se asustó. Ante tales casos, tenía una carta guardada en la manga. Estos son los primeros cayeron. ¡Viva la Pepa! Aquí viene la gente más que al Carrefour. Pero esto lo entrego yo sin decir ninguno. ¿Qué va, doctor Vicente? ¿Qué pasa a consulta, por favor? Es urgente. ¿Qué pasa a consulta el doctor Vicente? Repito, es urgente, es un aviso para el doctor Vicente. Aquí estoy, doctor G. ¿Qué crees que hago con tanta gente? ¿Qué voy a querer? Coge el hacha y dígales amablemente que vayan pasando. Vamos a ver. ¿Quién quiere entrar primero? Usted. ¿Quieres pasar? No, yo no soy malo. Ya pasaba por aquí de paseo, ya. Ah, bueno. Silva, ¿quieres que le corte algo? No, yo estoy más sana que una manzana. Había venido aquí a mamorear. Ah, bueno. Entonces, ¿qué dice usted? Sí, claro, vive, me voy. Si a mí no me duele nada. Es por eso yo hago de lo que quiera. Un momento. No, que me voy a mi casa, que me he dejado los lentejas al fuego y se me van a quemar. Como han visto ustedes, el consultorio casi se quedó vacío ante los dos intentos. Se le quitaron todas las enfermedades. No se vayan, que acabamos pronto. Tengo que hacerse con el hacha y ya está. Ocurre en el momento. ¿Cuántos han quedado? Solo soy el jefe. Eso está mejor. Muchas gracias, doctor Vicente. Usted puede retirarse. Enfermera, haga pasar al primero. Que pase el primer paciente, don Celestino, al que le duele el intestino. Buenos días, doctor. Buenos días. Siéntese y dígame lo que le pasa. Que me duele la barriga. Muy bien, ¿qué cenó usted anoche? Por cenar un plato de sopa y una tortilla de patatas. Ya está, ya sé lo que le pasa. No hay peor cosa que tomar sopa con tortillas de patatas para cenar. ¿Y me va a curar, doctor? Sí, para cuidarlo tengo que cortarle las orejas. Eso no puede ser, doctor. ¿Cómo que no puede ser? ¿Quién es aquí el médico? ¿Usted o yo? Usted. Pues entonces, a callar. Vamos, enfermera, déjeme. El cuchillo está la ¡Un momento! ¿Qué le pasa? Que ya no me duele la barriga. Déjame, enfermera, que me voy a mirar. Cuidado, que sin contarle nada. Los míos son manos de santo. Que pase doña Ciruela, la que tiene la viruela. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué le pasa? Me han salido granos y pupas en la cara. Creo que tengo acné juvenil o la viruela. Bien, dígame. Si yo le doy un pisotón al pie, ¿le duele? Pues claro, no me va a doler. Lo que me temía. Usted no tiene la viruela. Lo que le pasa es que tiene una gangrena en el pie derecho y hay que cortarlo. Pero ¿qué dice? A mí no me duele el pie. ¿No ves cómo me muevo?
Aquí tiene los globos. ¡Un momento! ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere hacer? Creo que se me ha quitado la viruela. Me han desaparecido las pintas rojas. Ya me siento. Parece que es verdad. Ya no tiene manchas en la cara. Pero si quiere, le corte el tiempo que darse más tranquila. No, yo estoy tranquilísimo. Me voy a mi casa. A mi mamá no me pasa nada. Ahora que cuidado. Y sin contarla. Y luego dice que soy un mal médico. Bueno, espera. Algo pasará. Que pase el tercer paciente, don Carioca, el de la pierna rota. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué le pasa a usted? Tengo la pierna hecha rota. No. Luego cuando la apure, compraba un trasplante de pierna y me pongo una nueva. No me puede en este caso si la termine bien. Tenemos un pequeñísimo problema. ¿Qué problema tiene, doctor? El caso es que ahora no quiere tener nuevos. A no ser que quiera intentarse esta, que es tu mujer, y además de izquierda. ¿Pero por qué me toca usted, doctor? Yo no puede ser la pata de un burro. Y además, está llena de pelo. Lo que le voy a hacer es romperle la otra pierna para que las dos iguales y cogemos las dos. Vamos, dame, vas a presentar. ¡No estoy loco! ¡A mí no me rompe usted la otra pierna! Pero señor, así le quedan las dos iguales y cogemos a las dos. ¡No! Sí, yo... Mire, ve usted. No, no, te borro. Me voy. Soy un genio, los curo a todos. Vamos, enfermera, hago pasar a otro paciente. Que pase el cuarto paciente, don Farruco Carabruto. Buenos días, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué va a pasar? ¿Que tengo cabecilla? ¿Qué tal dice el diarrea? ¿O colitis aguda? No, señor, digo que tengo cabecilla porque me cago sin apestar. Pues eso es lo que me dice que es de colitis. Es debido a un mal funcionamiento del intestino grueso, causada por la inflamación del colon. Y yo le digo, doctor, que yo tengo colon hueso, lo de paja, y me cae en mi oreja sin avisar. Pues eso es lo que me medicina es de colitis. Es debido a un mal funcionamiento del intestino grueso, causada por la inflamación del colon. ¿Qué le va a cortar este, doctor? A este no le podemos hacer más cortes ni a un cheque. Se le saldría todo por la herida. Lo que le vamos a hacer es ponerle un tapón en el culo. Coloca al paciente en posición. Ya está. Gracias, doctor. Lo que le damos un buen remedio. Adiós. Adiós. Esto va que vuela. Vamos, enfermera. Haga pasar a otro paciente. Que pase doña Pancracia, la vieja en desgracia. ¡Ay, ay, ay, ay!
Muchísimas gracias. Es usted un buen médico. Bueno, ya vamos a pasar al último paciente. Que pase el último paciente, el herrero calvete este con poco pelo. Que pase a consulta, por favor. Es una llamada para el último paciente, el herrero calvete este con poco pelo. Que pase a consulta, que parece que está sordo. Es un mensaje que manda el señor Herrero. Vine a consulta porque se me caía el pelo, pero al ver que el doctor Manzano cortaba sin miedo, me vuelvo a mi casa con toda tristeza y lo diga de cortarme la cabeza. Pues si se ha ido, ideal para él y que siga calvo. Si te vas enfermo, que curar, y con esto y un bizcocho, tiene el consultorio hasta mañana a las 8. ¿Dónde está Manzano?
En Nadal, creo que tocan esta vez. Con todos vos, compañeros. Con todos vos, compañeros de cuarto. ¡Bravo!
Sabedes, eu teño campo. Anda que eu, é frío. Poderíamos sacar cartas e con xeito. María leva, anda que non é intentante, pero non se che deixa ganar. Enseguida empeza. Introduzca tarxeta, Marque número secreto e despois número incorrecto. Cotilla, cardo non disponible. Pois non, primeiro invertiremos intentando enganar a xente. a ver o número, por exemplo, agora que non temos fillos. Número correcto, cantos queren? Dixe que cantos queren, están xordos. Non, pois home, que pode darnos. Eu dou o que cada un realmente necesite. Así que pensemos, pero se sen xustos, se non se aproveiten, cualquier posicionado. Eu tamén, con 100 euriños. Non, xa que estamos 1 millón. Están abusando, tramposos. Vale, non te enfades, non tamén 100 euros. Pero isto é ruína, isto tolo. Para, que isto non ten ni conta no banco, ni tarxeta 4B, ni Mastercard, ni nada. Teñen necesidade. Pero a necesidade non é unha tarxeta, máquina pasa. A necesidade é fame, frío, necesidade. Isto é ruína, as miñas ganantes, os meus clientes, que lles direi? Non os darán un jugando das contas máis gordas, das visas ouro. Que paren este chisme, os meus tolo, que veñan os tempos, que corten a mesa, corten a luz. Párate. É ruína. Agora comprobaremos os primeiros cuartéis militares das guerras. Pois fármelo, veciño, fármelo. Cumprida a misión. Pois, cuidado, dá, O que hace que? Non me diga que non disparamos os fusiles. non, se disparase que disparamos, pero... Pero que? Non me diga que non se levaron. Non, se levase que se levaron, pero... Pero que? Non me diga que non aseguraron. Non, se seguraron, pero o caso é que... O que hace que? Non me diga que erraron o branco. Home, errar non, pero... Pero que? Non me diga. O asesor do capitán non lle digo. Como que non me diga? Pois, espera, dispara, sai, Bosnia, outro África e outro India. Siga. Pois, cando viñan están todas as bombas ligadas a comida, colchón, roupa, mobles. Que tiraban que? Usábamos en un hospital, tiraban medicamentos. Usábamos en un colegio, caderas con cores e así todo. Mi madriña, seremos os rumores da guerra. Testa e gárame. Sabes, somos inútiles. Que veñan os técnicos, que revisen os mecanismos. A mí dame algo, auga. A
Bueno, un pequeno erro, sigamos. Terceiro e último punto, comprometemos a salvar o planeta, os bosques e o mar, a capa de ozono. Esto xa me está cansando, non me deixaron nada disto. Pero señor, eu escribí que permitirán cortar los Amazonas, que habría pruebas nucleares, que evitarían sacar focas de osos, que contaminarían os ríos, pero eso escribí. Ti non escribiche, se nós dixámolo, pero aquí fan outra cousa, Pero señor, é ordenador, está todo, escriba que queres, non obedece. Non digas tonterías, equivocásteste. E agora eu comprometíme a todas estas cousas e xa non ten solución. Xa o fiz da miña carreira política, ou da tua vida, porque eu mato, te mato. Pero señor, é ordenador, está vivo, escriba que queres, que veñan os técnicos, que manchen. Chegaron os técnicos. Vamos, olha, que non me dice, vene matar a xente, regalalles comida, roupa e medicamentos. É que os ricos ofrecemos cartos aos países pobres e necesitamos de inmigración a parece pouco raro. Vale, vamos a 2005. É que me apresenado que está 2005, que antes que mercamos os vecinos. O gol 2005. Xa, agora entendo. É que o mío exactamente entende. Por favor, mellorar o medio ambiente. A vista aberta, na boa. E logo, por que se tira con contra sinal 2005? Hicimos aliados con ese rapaz, menudas ideas teñen. Creo que teñen que falar con os meus colegas deste novo virus. Esto es todo por hoy, señoras y señores. Aquí acabamos la retransmisión, agarrando que todos podamos ver os puntos que veis informaron. Acabamos de recibir unha noticia de última hora que nos fai pensar que os culpables dos feitos acontecidos está a piques de recibir vacacións. Permaneceremos atentos a calquer novidade. Bos días. Bajo el mismo sol.
hechos con tus sueños. Creo que se me acaba la cinta. Acabarás esa batería, cintas suelen durar. Abren regalos, se respira paz.
seco do colegio. Pois isto é o sobrante dos pinchos, o cual irá con a cociña económica.